la pared y la envoltura, ¿cierto? Los antibióticos hay tres grandes subdivisiones de mecanismos. Uno, envoltura; dos, síntesis de proteínas; tres, síntesis de ADN. Estos que actúan sobre la síntesis de proteínas lo hacen actuando sobre el ribosoma. Y el ribosoma pues, es la unidad encargada de proteínas. Y en sí lo que vamos a hacer es organizar por dos unidades, la unidad 30 y la unidad 50. La unidad ribosomica 30 y la unidad ribosomica 50. Hay antibióticos muy utilizados en el grupo, como estos, los primeros que están aquí, los aminoglucósidos. Muy buen perfil gram negativo. Perfil gram positivo también es bueno, sin embargo, la utilidad de estos está sobre los patógenos gram negativos y patógenos resistentes también. Y aquí destacamos uno, que lo vamos a ver también más adelante, y es la streptomicina, que fue el primer aminoglucósido, como pueden ver ustedes ahí, históricamente en la aparición de los aminoglucósidos. La streptomicina fue el primer fármaco efectivo para tratar la tuberculosis pulmonar, históricamente. En la actualidad ya no se utiliza como primera línea, se ha dejado más cuando hay resistencia a los fármacos de primera línea, pero pues es histórico porque antes no había nada. ¿Sí? Antes de 1944 la tuberculosis pulmonar era una enfermedad intratable. Existían lo que se conocían como sanatorios, que los sanatorios eran para, se asocia mucho la palabra sanatorio con instituciones psiquiátricas, ¿cierto? Pero estos sanatorios que existían en el siglo pasado eran para tratar, o para dejar, mejor dicho, pacientes con lepra y con tuberculosis, y que ahí se dejaban hasta que finalmente terminaban falleciendo. Ya apareció la streptomicina y años después empezaron a aparecer otros como la isoniazida, luego vino la filacinamida, luego vino el etambutol, luego vino la rifampicina. Y pues, tenemos el tratamiento que conocemos ahora para tuberculosis. Después de la streptomicina aparecieron otros aminoglucósidos, propiamente dichos, como la gentamicina, la tobramicina y la amicacina. Vemos aquí que hay uno, la neomicina, pero este en realidad se da algo muy parecido a lo que se usa la vancomicina oral, ¿sí? No es para que se absorba, sino es para tratar tracto gastrointestinal, infecciones a nivel de tracto gastrointestinal, pero son agentes completamente parentelares, ¿sí? Streptomicina, gentamicina, tobramicina y amicacina. De estos, la gentamicina es el rey pues, de los aminoglucósidos, aunque en realidad estos tres son fármacos con una buena utilidad. Esta es la estructura de los aminoglucósidos, ¿cierto? Tiene varios grupos amino, y por estos grupos amino que tiene, le da una característica bastante lipofílica. Entonces son fármacos que tienen una buena capacidad de absorción, ¿cierto? Tienen capacidad de penetración, barrera encefálica, también pueden atravesar placenta, y también tiene una característica y es la acidez. Les permite llegar hasta la próstata. La próstata es un órgano difícil de llegar a los fármacos porque la próstata es muy ácida. Entonces los fármacos terminan inactivándose. Son poquitos los fármacos que alcanzan a llegar a próstata. Entonces estos aminoglucósidos logran alcanzar próstata. Si nosotros vemos el perfil de gram negativo, como les decía, miren que el perfil gram positivo en realidad es más un coadyuvante, ¿sí? Se puede utilizar de manera cinética, ¿sí? Por ejemplo con penicilina para trazar algunos focos resistentes, pero no son fármacos para utilizar de manera gram positiva, ¿sí? ¿Qué es cinetismo? ¿Qué es cinetismo farmacológico? Perdón, para no me
hay varios tipos de sinergismo: sinergismo de potenciación, sinergismo de sumación, ¿cierto? Y en realidad no es empujar el mecanismo de acción el uno del otro, sino es, aunque actúen en mecanismos distintos, por ejemplo, permiten la unión o le limpian el camino para tener una unión a un receptor mucho más afín, mucho más potente. Eso es sinergismo farmacológico. Entonces, estos tienen sinergismo con las penicilinas. Pero definitivamente el uso de los aminoglucósidos está en los patógenos alternativos. Hay monstruos influenza, enterobacterias, por ejemplo, algunas enterobacterias resistentes a carbapenémicos son sensibles a los aminoglucósidos. Entonces ya vamos viendo que pues son fármacos utilizados en patógenos complejos, ¿cierto? Y pues la pseudomonas también se ve afectada por estos aminoglucósidos. Dentro de la micobacteria, pues obviamente tenemos la tuberculosis, ¿cierto? La amicacina, por ejemplo, la streptomicina, que la mencioné anteriormente, son fármacos que están ahí en el esquema de tuberculosis, pero como segunda línea, no su primera línea, pero es cuando hay resistencia, pues ahí están disponibles. La siguiente clase, o sea, el siguiente tema, mejor dicho, de hoy, será tuberculosis. El mecanismo de acción de estos aminoglucósidos está sobre el ribosoma, es decir, ¿sí? ¿Con quién está su sinergia? Con la penicilina. El mecanismo de acción de los aminoglucósidos está dada sobre el ribosoma. Entonces, en el ribosoma tenemos dos unidades, ¿cierto? La subunidad 30 y la subunidad 50, ¿cierto? ¿Qué hacen los aminoglucósidos? Se van a unir específicamente a la subunidad 30. ¿Sí? Se van a unir a la subunidad 30. Y van a suceder tres cosas cuando estos aminoglucósidos, o pueden suceder tres cosas cuando estos aminoglucósidos se unen. Primero, no se inicia la síntesis de proteínas, o sea, cortan de tajo la síntesis de proteínas. La segunda, ¿qué puede pasar? Que sí se inicia la síntesis de proteínas, pero se genera un bloqueo prematuro de la elongación de la proteína. O sea, termina siendo una proteína, ¿sí?, disfuncional. O tercero, es que la unión del aminoglucósido incorpora aminoácidos incorrectos en la proteína. Entonces también vamos a tener una proteína funcional. Pueden suceder las tres cosas. Y con las tres cosas se va a generar daño a nivel bacteriano. Entonces no se inicia la síntesis de proteínas, hay un bloqueo de la elongación, bloqueo prematuro, y también hay incorporación incorrecta de aminoácidos. Estos aminoglucósidos tienen el principal mecanismo de resistencia. Nosotros sabemos que siempre los mecanismos de resistencia son muy similares, ¿cierto? Las bombas de flujo siempre van a estar ahí, las porinas siempre van a estar ahí, aunque estos no se afectan mucho por las porinas, porque estos tienen una muy buena penetración, más lipofílicos. Pero sí, el mecanismo principal es aquí, en el sitio de unión. ¿Sí? En el sitio de unión, ¿qué pasa? El sitio de unión se modifica. El sitio de unión del ribosoma, de la subunidad 30. Se modifica y el aminoglucósido no se puede unir, ¿sí? También existen enzimas, ¿sí?, las cuales degeneran también el aminoglucósido. Entonces vamos a tener dos mecanismos de resistencia principales. Uno, modificación del sitio de unión a nivel ribosómico, y dos, inactivación enzimática del aminoglucósido. Es la enzima AAC, ¿sí? Es la enzima AAC, que es el nombre se lo da el mismo aminoglucósido. Sí, aquí está la enzima AAC. El nombre es enzima modificada de aminoglucósido. Sí. Listo. A ver, algunas características particulares de estos fármacos. Streptomicina, tratamiento de tuberculosis pulmonar, les decía. Efectivamente, algunas cadenas de enterococo, pero en realidad hay mucha resistencia a la streptomicina, no es el fármaco más utilizado de este grupo. Diferente a lo que pasa con la gentamicina. La gentamicina es el
fármaco más utilizado de este grupo de aminoglucósidos. Tiene un buen perfil, ¿cierto? Gram positivo, ya les dije, sinergismos, pero sobre todo el perfil gram negativo, bastante bueno. Esta gentamicina es muy dosis dependiente, y se han hecho algunos estudios para tratar de determinar cómo les va a mejorar a los pacientes que utilizan gentamicina. Utilizando dosis altas y se deja por bastante tiempo, solo una sola dosis, se espera bastante tiempo antes de seguir con la siguiente dosis, o utilizar dosis más bajas y hacerlo con mayor frecuencia. Cuando eso es muy dosis dependiente. Entonces, ¿qué se prefiere? Utilizar cargas muy altas, así esté en tracción adversa, ¿sí? Pero con esa carga alta se genera un efecto mucho más prolongado, que a medida que va bajando la concentración plasmática de la gentamicina, la reacción adversa pues va disminuyendo, pero se va sosteniendo el fármaco dentro del canal terapéutico. Entonces, se prefiere utilizar dosis altas a utilizar dosis bajas a mayor frecuencia. La toxicidad es mucho menor y la efectividad es mucho mayor en esta forma de administración. La tobramicina, por su parte, tiene un espectro similar al de la gentamicina, ¿sí? En enterococo hay bastante resistencia a la tobramicina, pero podemos destacar de este fármaco es que aquí en Colombia es el único fármaco el cual se encuentra aprobado en forma inhalada, ¿sí? Tobramicina inhalada. Usted puede utilizar los fármacos como quiera, como médico, usted si quiere puede poder inhalar al paciente las cosas, las pollas de lo que quiera. Esto no es ilegal, sino que eso es una forma farmacéutica aprobada, ¿sí? Un uso más off-label, pero este sí está aprobado para utilizarse, y misma lo tiene aprobado para utilizarse en vía inhalada, porque tiene una forma farmacéutica específica para ser utilizada por vía inhalada, ¿sí? Y ya sabemos a qué tipo de pacientes les administramos, a quién les administramos antibiótico inhalado. Neumonías, ¿cierto? Principalmente infección del sistema respiratorio. Si tenemos una vía inhalada, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de una vía inhalada sobre una vía parenteral? Alcanza mejor el tejido pulmonar, que es el que nosotros queremos, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ventajas de la vía inhalada. Más rápido. ¿Y qué más? ¿Eso qué significa? Menos efecto sistémico, ¿sí? Menos efecto sistémico. Esas son las grandes ventajas de la forma inhalada. Entonces, buena penetración en el tejido, llega rápido, o sea, alcanza el objetivo rápidamente y hay menos efecto sistémico. Obviamente va a pasar la circulación, pero la cantidad que pasa a circulación es menor comparado a que si le metes el fármaco pues, directo en la vía circulatoria. Entonces, son menos efectos adversos. La amikacina, por su parte, es el fármaco, como siempre lo hemos visto en los otros fármacos, es el fármaco el cual se deja como alternativa cuando hay resistencia. Entonces, en el caso de cuando hay resistencia a gentamicina y a tobramicina, pues se puede utilizar la amikacina. Pero es un buen medicamento, pero si hablamos en términos de toxicidad, pues va a tener más reacciones de toxicidad comparado con gentamicina y tobramicina. Hay menor actividad, ¿sí? Porque en realidad esto no es un problema porque para eso están la vacunicina, por ejemplo, o algunas penicilinas. Entonces la resistencia, como les decía, bombas de flujo, cambios en el sitio de unión y enzimas, ¿sí? Enzimas que modifican a los aminoglucósidos. Mutaciones, ¿no? Y miren que es bien particular esas mutaciones. Creo que no sé si de este grupo o del otro grupo era que me preguntaban del tema
que pueden trasladarse inclusive entre diferentes familias de bacterias. ¿Sí? Entonces se genera una mutación y esa mutación la aprende una bacteria que no es de la misma familia. ¿Sí? Es muy particular lo que hace la capacidad de aprendizaje, la capacidad de mutar de las bacterias. La toxicidad es alta, si ustedes ven aquí, nefrotoxicidad es un porcentaje bastante alto, entre un 5 y 10%, eso es muy alto, pero con la ventaja de que es reversible. ¿Sí? ¿Cómo mido yo nefrotoxicidad? Nefrotoxicidad. Entonces, con creatinina, ¿con qué más? Con nitrógeno ureico en sangre, ¿cierto? Azoado, ¿sí? Azoado, en creatinina y nitrógeno ureico en sangre. ¿Y hepatotoxicidad? ¿Ok? Con las transaminasas. Y es reversible. O sea que en el tiempo pues, se revierte y retorna a niveles de normalidad. Situación distinta a lo que pasa, por ejemplo, con algunos antimicóticos, como la anfotericina B, que ya la vamos a ver luego, que tiene unos rangos parecidos de nefrohepatotoxicidad, con la diferencia de que sí es mucho más difícil de revertir esa nefrohepatotoxicidad. Se usan en periodos cortos de tiempo, o sea, no son fármacos para utilizarlos por meses, por ejemplo, en las infecciones ortopédicas, y hay que utilizarlos por meses, no, estos son esquemas muy delimitados, porque pues obviamente ahí sí ya la nefrohepatotoxicidad pues va a ser más difícil de revertir. Y también son ototóxicos. Pacientes pueden terminar con hipoacusia posterior a tratamientos con aminoglucosa. Siguiente, tetraciclinas. Veamos, antes de ver los fármacos. Seguimos aquí en la subunidad 30. ¿Sí? El mecanismo de acción de las tetraciclinas está dado también en la subunidad 30. De las tetraciclinas tenemos particularmente 3 muy usadas, o 2 muy usadas y una también pues, que se usa. La principal pues, le da el mismo nombre al grupo, la tetraciclina. La doxiciclina, tetraciclina, doxiciclina y digeciclina. Digeciclina. Ahí está, digeciclina. Hay 2 particularidades en el uso de las tetraciclinas. La primera y la menos importante. La tetraciclina es segunda opción para el tratamiento del triptófano. Después de la penicilina. Entonces, si por ejemplo la persona es alérgica a la penicilina, utiliza tetraciclina. Y la característica más importante de estas tetraciclinas es que la utilidad está sobre todo en bacterias atípicas. Esas bacterias que no se pueden categorizar ni como gram positivas ni como gram negativas. Las atípicas. Ahí están Rickettsia, Clamidia, Mycoplasma, Leptospira, todas esas bacterias feas, inclusive hasta zoonóticas. Por eso es que tetraciclina en COVID se hicieron varios estudios, algunos decían que servía, otros decían que no servía, pero pues, nunca se aprobó. Pero por ejemplo para leptospira, para Rickettsia, o sea, están las excepciones. ¿Cómo? Porque se creía que tenía el componente zoonótico. ¿Sí? Que nunca se confirmó. De todo, en general todas. ¿Sí? En general todas, aunque ahorita vemos que el perfil de las digeciclinas se aumenta. Porque la digeciclina es más una gluciciclina, tiene un mayor espectro. ¿Sí? Pero
sensibilidad, pero en realidad no mucho. Dentro de la cinética de las tetraciclinas es importante su afinidad por el calcio. Más de la tetraciclina, ¿sí? Menos afinidad de la doxiciclina, pero igual sigue teniendo algo de afinidad. Pero la tetraciclina tiene mucha afinidad por el calcio, que significa que no se puede utilizar el concomitante con suplementos de calcio. No se puede utilizar de manera concomitante. Con suplementos de calcio. O con calcio, con alimentos que tengan calcio. Tiene una altísima afinidad, seguro. Al unirse, pues cambia la estructura molecular. Tanto el calcio como la tetraciclina. En los niños que están en etapa de crecimiento y que tienen tanto recambio óseo, ¿sí? Tienen tanto metabolismo del hueso, tampoco se recomienda utilizar, pues porque no tienen tanta afinidad por el calcio, pues terminar ocasionando trastornos del crecimiento de los niños. Y se pueden unir a huesos, se pueden terminar uniendo a huesos, pues permanecer ahí por bastante tiempo. Más de la tetraciclina que la doxiciclina. No sé qué hay algunos comentarios. Entonces, tetraciclina es la segunda elección entre fonema, primera elección científicas. La doxiciclina, por su parte, tiene un perfil muy parecido al de la tetraciclina, con la diferencia que tiene más vida media y tiene menor afinidad por el calcio. En realidad tiene menos efectos adversos la doxiciclina comparado con la tetraciclina, pero la tetraciclina sigue siendo muy usada en realidad, o sea, no ha sido reemplazado. Sí, las dos se usan, depende de la disponibilidad. Minociclina en realidad es, por lo menos acá no se usa mucho. Lo que sí se usa más es la tigeciclina. Que la tigeciclina sí tiene mayor espectro. Entonces esa tigeciclina entra dentro de esa lista de fármacos que sirven para bacterias resistentes, porque tiene actividad contra Cinetobacter, tiene actividad contra Pseudomonas y pues también sigue con ese espectro de activos. No es tampoco que no diga Cinetobacter y que Cinetobacter no utiliza uno, no, pero sí es de los fármacos que se hacen siempre o están dentro de las pruebas de sensibilidad, siempre están dentro de los bibliografías. ¿Qué más de esto? Bueno, la doxiciclina se usa mucho en acné inflamatorio también, ¿no? La doxiciclina, que todavía no hay pacientes. Acné inflamatorio. La toxicidad, ya les decía, por el calcio, puede generar algo de rash, lo gastrointestinal, que es lo de siempre, ¿cierto? Y algo hepatotóxicas menor, pues, o sea, mayor, mejor dicho, en el caso de la tigeciclina comparado con la tetraciclina y la doxiciclina, pero es una hepatotoxicidad menor comparada con la de los aminoglucósidos. Siguiente grupo, macrólidos y cetólidos. Bueno, los cetólidos son los eritromicinos, que también, así como con las tetraciclinas y las doxiciclinas, pues las eritromicinas tienen un mayor espectro. Acá. Parenterales tenemos la eritromicina y la acitromicina, las cuales también se utilizan oral, y adicionalmente en oral la eritromicina y teritromicina. ¿Puedes repetir, por favor? Eritromicina y acitromicina, parenterales y orales. Y además de en orales, la eritromicina y teritromicina. Eritromicina. Perfecto.
El perfil de estos macrólidos no es, o sea, estos macrólidos, mejor dicho, no son los antibióticos más potentes, ¿sí? No son pues, los de las superbacterias, pero, por ejemplo, son muy populares porque en muchas ocasiones se consideran primera línea para hemófilos influenza. Y pues ustedes saben que neumonía adquirida en la comunidad es casi lo más abundante, entonces por eso la citromicina es tan popular. Neumonía adquirida en la comunidad, el esquema más simple que hay, más sencillo, es el esquema de acitromicina. Y en muchas guías, la citromicina está en primera línea. ¿Cuál otro está en primera línea? En el caso de hemófilos influenza, amoxicilina. O amoxicilina con clavulanate. Con clavulanate. Pero esta citromicina es muy popular. En COVID también la gente lo usa mucho, pues porque como decían el respiratorio, entonces la gente, y 3 dosis nomás, una cada 24 horas, entonces tomaban eso, pero en realidad no se demostró nunca nada de acción de la citromicina. ¿Cómo escoger cuál de las 3 primeras líneas? Depende del contexto epidemiológico de la institución y lo que hay. Y depende de lo que haya, claro, también. Aunque estos fármacos son relativamente baratos, ¿no? Pero depende mucho, o sea, de cuál línea, depende del contexto epidemiológico. ¿Sí? Depende de qué tanta respuesta haya en su comunidad. Entonces, estamos hablando de infecciones. Las infecciones son, o sea, los patógenos que tenemos aquí pueden ser distintos a los que hay en Europa. Por eso es tan importante el estudio de la epidemiología. Para eso es que sirve el video, para que sirva la epidemiología. ¿Qué más tiene? Acción también. Algunos gram positivos. ¿Sí? En micobacterias, en la lepra, por ejemplo, pero siendo perfil menor. Lo principal está dado aquí en hemófilos influenza. Eritromicina, activo, menos tolerado y menos efectivo. Pero igual, es raro que se descarten antibióticos. ¿Sí? No es como en los otros, que dan los fármacos bien, como la fenformina, por ejemplo, que la fenformina es el papá de o la mamá de la metformina, ¿sí? Pero eso ya no se usa, y ya existe la metformina. Aquí, o sea, ahí están todavía los antibióticos, porque como tenemos problemas de resistencia, nunca se descarta, pero es raro que se utilice eritromicina. La eritromicina ya es un derivado de la eritromicina, mejora la actividad contra hemófilos influenza. La clorhidro también es muy buena en realidad. Pero pues el rey de estos es la acitromicina, porque tiene una vida media no tanto la vida media, sino la liberación. Tiene una liberación más lenta, entonces esta liberación lenta puede hacer que solamente se necesiten 3 dosis de acitromicina, una cada 24 horas, para sostener la acción. Sin embargo, no es que después del tercer día ya no existe efecto antibiótico. Se ha documentado que puede existir hasta 7 a 10 días más o menos de acción antibacteriana de la acitromicina. ¿Sí? Y a días después de haber terminado el esquema, sigue ejerciendo efecto porque tiene una liberación mucho más lenta, que es mucho mejor para sostener. Vas a sumar el efecto postantibiótico inmunológico a tener un efecto antibiótico también ahí que ayuda a empujar y a erradicar el resto de bacterias que vayan entrando por ahí. Muy útil contra hemófilos influenza. Y la telitromicina, como este es un cetólido, tiene más espectro. Y sobre todo es una alternativa a cuando hay resistencia a claritromicina y a acitromicina. Telitromicina. Relativamente son fármacos seguros. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las interacciones.
La acitromicina, yo les había dicho esto cuando digo respiratorio, se utiliza profiláctico. ¿Sí? En yes. Probado. En el profiláctico. O sea, profiláctico es que todavía no tiene infección, ¿cierto? ¿Y cuándo les había dicho que se utilizaba en EPOC? ¿En qué momento? Cuando siente que le va a dar, o que me va a dar esto. El picos epidemiológicos de neumonía. O sea, en países que tienen en invierno, ¿cierto? Países que tienen estaciones, más o menos por esta época. Entonces, por esta época, los pacientes, algunos pacientes están recibiendo acitromicina profiláctica. Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, que el invierno es ahorita, pues empieza ahorita en noviembre, ¿sí? Para el caso de abajo, Chile, Argentina es más o menos en mayo, que empieza la época aquí. Ellos ahorita entran en verano. Entonces, cuando se entran en esas épocas de invierno, cuando hay un aumento en los casos de neumonía en la comunidad, pues se dan dosis profilácticas. Un esquema de 3 dosis profilácticos de acitromicina para los pacientes con EPOC. Eso está en la guía, de la guía Gold. Pero eso lo tiene que dar el neumólogo, eso no es tanto de medicina general. Hay que tener una consideración y es que tiene interacción con nicotina. ¿Sí? ¿Y de dónde se consume la nicotina? Del cigarrillo, ¿cierto? Entonces, no pueden fumar. No pueden fumar. Ojalá y sean exfumadores, pero en el caso de que sean fumadores, mínimo 7 días antes de recibir el antibiótico. ¿Cómo es la interacción? ¿Ah? ¿Cómo es la interacción o qué causa? Se unen la nicotina. Aquí en cambio la molécula. Principalmente la citromicina, que es el que se da, aunque en realidad todos los macróleos tienen interacciones cortales. Pero es la citromicina pues, sobre la que se ha hecho la investigación. Entonces no pueden fumar. ¿Sí? Deben ser o exfumadores o muy difícil de identificar, porque es creer de la persona. Otros 50S. Estos los vamos a ver así. Son fármacos solitos. ¿Sí? Estos mismos grupos, ¿cierto? Aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos. Estos van solitos. Linesolid. Linesolid. Gran positivo. Muy buen, este linesolid es de los antibióticos más nuevos que hay. ¿Sí? De los últimos antibióticos que salieron. Si se usa profiláctico en cirugía. Se usa profiláctico en cirugía. Porque como en cirugía tenemos más gran positivos, ¿cierto? Las bacterias gram positivas son las que generalmente se meten por piel en cirugía. Entonces está ese, y cuál otro habíamos visto que es profiláctico. Las vasolinas, ¿cierto? Las vasolinas, digamos que es más utilizada que el linesolid, pero sobre todo por un tema de costo. El linesolid, como es más nuevo, es un poco más costoso. Pero es bueno, o sea, los dos son muy buenas opciones. ¿Qué características debe tener un antibiótico profiláctico en ese caso? En el caso de cirugía. La siguiente.
¿Qué característica? El metabolismo para que haya más llave. ¿Qué característica? Vida media corta. Lo que dura el procedimiento. 1 hora, 2 horas de vida media, nada más. Vida media cortita, no hace gasolina, linesolid. Se utilizan dosis bajitas parenterales para tener vida media corta. Linesolid, generalmente bien tolerado. Puede producir síndrome serotoninérgico con los imados. ¿Qué son los imados? Los inhibidores de la monoaminoxidasa. Un ejemplo de un imado. La nuclear medicinal. Un imado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los imados? ¿Y qué hace la monoaminoxidasa? Fisiológicamente, ¿para qué sirve la monoaminoxidasa? Eso es el imado, pero la monoaminoxidasa, ¿para qué sirve? ¿Qué degrada? ¿Ah? La serotonina, las catecolaminas, serotonina, dopamina, norepinefrina, las tres. Entonces, el mecanismo es ¿para qué? Para evitar la degradación, ¿cierto? Y en ese caso también se evita la degradación de serotonina, ¿cierto? Se ha asociado que el inesolid también está involucrado en la síntesis del triptófano. El triptófano pues, es la base de la producción de serotonina. Entonces, unos pacientes que utilizan inesolid y utilizan, no me han dicho cuál es un ejemplo de seligilina, ¿cierto? Seligilina, fenilcina, mucovimida, que son inhibidores del amado. Los pacientes que utilizan algún inhibidor del amado con inesolid pueden terminar haciendo síndrome serotoninérgico, acumulación de serotonina. Acumulación de serotonina. Y bueno, trombocitopenia que sería normal, no sé, pero es bien raro. Clindamicina. Clindamicina. También la clindamicina es más espectro gram positivo, no es tampoco un antibiótico muy potente, pero puede servir. Se usa, esta clindamicina se usa también en esos quirúrgicos, sobre todo para temas de pocos gram positivos que pueden terminar en una infección en piel. Entonces, sale una cirugía y se puede con alguna dosis de clindamicina. O sea, es un buen medicamento porque no tiene mucho efecto. ¿Sí? O sea, aquí hay mucha paradoja en el tema antibiótico. Si usted me pregunta cuál es un buen antibiótico, depende. ¿Sí? Si usted ya tiene un patógeno y es resistente, pues tiene que utilizar uno de espectro amplio. Pero si usted va a utilizarlo esto más empíricamente, utiliza uno que no tenga mucho espectro, que no sea más potente, pero que se tenga certeza epidemiológica de que tiene acción. Clindamicina. Esta clindamicina hay que tener precaución porque puede generar cambios a nivel de mucosa gastrointestinal y promover la colonización de clostridium difficile, que puede tener un porcentaje muy bajito o 10% de los pacientes que reciben clindamicina. Y pues puede generar diarrea o rash. Todo de todo. Siguiente, cloramfenicol. También se usa poco, pero ustedes lo pueden encontrar. Si usted, por ejemplo, va de rural, no sé, a Don Peso, se va a Florencia, Caquetá, de rural, por allá se puede encontrar cloramfenicol. ¿Sí? Y por acá, pues, por ahí, posiblemente. En la Chube había cloramfenicol, la verdad, no sé si hasta ahora tienen cloramfenicol. Pero lo que les digo, los antibióticos no se terminan descartando por completo. Muy tóxico, este cloramfenicol es un fármaco muy tóxico, ¿sí? Pero es muy bueno en anaeróbicas y
y en ti. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que haya resistencia a tetracitrinas, es cloramfenicol. Pero es muy tóxico, muy tóxico. Nefrohepatotóxico y es mortal en los niños. Eso sí no se puede utilizar. En los niños pequeños, pues, produce un síndrome, el síndrome del niño gris, que es una anemia plástica mortal. Entonces, como les digo, en esos contextos de infecciones zoonóticas, también pues, si hay resistencia a tetracitrinas, puede ser una opción. Puede ser una opción. El cloramfenicol. Para terminar, nitrofurantoína. Esta nitrofurantoína, nitrofurantoína, van a aprender muchos nombres, pero que no le pasan a nosotros. Nitrofurantoína. La nitrofurantoína es muy particular, porque es muy tóxica la nitrofurantoína y se utiliza solo para una cosa, solo para infección urinaria. E inclusive está dentro de los 3 compuestos de selección y infección urinaria. Ya habíamos visto uno, ¿cuál era? Cefalexin. El segundo es este nitrofurantoína. Y el tercero lo vamos a ver ahorita que vamos a necesidad de él. ¿Sí? El nitrofurantoína sobre el porque tiene reacciones adversas malucas, en realidad. O embarracha, inmunitis intersticial, hepatitis. La inmunitis intersticial es más bien fibrosante, ¿no? ¿Tú dices que son los 3 compuestos para qué? ¿De infección urinaria? Sí, los 3 antibióticos más usados en infección urinaria. ¿Sí? Categoría de embarazo. ¿Qué digo? Categoría en embarazo. ¿Qué? Embarazo. Categoría de embarazo. ¿Qué significan los D? Contraindicados. O sea, se usan, pero si no hay, pues nada más que se va a morir la madre. No están, o sea, los X son los que definitivamente no se usan. Los D, o sea, si usted usa un D es porque pues definitivamente no hay nada más. Y pues obviamente con el altísimo riesgo de efectotoxicidad. Como el caso de los aminoglucósidos, de los tetracitrinas. Yo le compartí las diapositivas a una compañera del grupo médico. ¿Ya se las vio? Una comunicación inmediata. Bueno, síntesis de ADN. Tercer mecanismo. Sulfamidas. ¿Ya les había dicho la sulfamida? ¿Qué más? ¿Ah? Los primeros antibióticos, ¿cierto? Te vamos a hablar de historia, sulfamidas, pero los primeros no aprobados. Las pueden conseguir en los peces como sulfamidas, como sulfonamidas, como sulfanilamidas. No las vayan a confundir con las sulfonilurias, que a veces pasa. ¿Cuáles son las sulfonilurias? Esas son de diabetes.
cosas? Secreten insulina. Secreten insulina, ¿cierto? Alimetirida, glibenclamida, gligurida. No las confundan con las sulfamidas. Sulfamidas. Dentro de las sulfamidas tenemos 3. ¿Sí? Uno está ahí. Aquí meten la absona, pero eso sí no me gustó que metan aquí la absona porque la absona no es la sulfamida propiamente dicha. Entonces vamos a ver 3. Sulfamethoxazol. Sulfamethoxazol. Sulfisoxazol. Y el que no está aquí es algo que es uno que se usa y se usa mal la mayor parte de veces. Sulfadiazis. Sulfadiazis. ¿Sulfi qué? Sulfisoxazol. ¿Qué les pasa de esos nombres? Sulfamethoxazol, sulfisoxazol, sulfadiazis. Sulfamethoxazol puede ser parenteral o oral. ¿Sí? Puede ser parenteral. Mecanismo de acción. Como es síntesis de ADN, entonces aquí nos vamos con síntesis del folato. Metabolismo, antes de todo el metabolismo o formación de folato. El PABA, que se llama ácido paraminobenzoico, ¿sí? A la pteridina y por medio de esta enzima, la dihidroteroato sintetasa, forma el ácido dihidroteroico, el cual se metaboliza por la dihidroteroato sintetasa y se forma el ácido dihidrofólico, que se metaboliza por la dihidrofolato reductasa y se convierte en ácido tetrahidrofólico para la síntesis de ADN, de ARN y síntesis de proteínas. ¿Ya? Folato. Las sulfamidas o sulfanilamidas actúan en esta enzima. ¿Por qué? Porque tienen una similitud, ¿sí?, con el ácido paraminobenzoico. Entonces, digamos que engañan a la enzima y se unen a este. Entonces, ¿qué pasa con el ácido paraminobenzoico? Pues no se puede metabolizar. No se puede metabolizar y por lo tanto se cae toda la síntesis del folato. Como estos fármacos tienen casi 90 años, ¿cierto? ¿Cuándo fue que se protocolizó el uso de sulfamida? ¿En qué año? Les voy a poner una pregunta como Isaac. Ay, no. 1935, 1936, 1935, ¿sí? Entonces ya van a cumplir 90 años, ¿cierto? Van a cumplir 100 años. Como estos, claro, son de los más viejos, obviamente ya hay mecanismos de resistencia importantes. El principal mecanismo de resistencia es que ya muchas bacterias no están utilizando la dihidroteroato sintetasa para metabolizar el PABA, sino que están utilizando la dihidrofolato. ¿Sí? Están utilizando otra enzima, para la cual pues, las sulfonamidas no se unen. Entonces cambian la vía metabólica, cambian la vía del metabolismo. Es por eso que el sulfamethoxazol se tiene que utilizar con otro fármaco, que es el trimetoprimo. El trimetoprimo. Entonces, por eso nosotros aquí veíamos combinación trimetoprim-sulfamethoxazol. El trimetoprim no es una sulfamida propiamente dicha, o sea, no pertenece químicamente a estos antibióticos, pero tiene una acción sobre este mismo metabolismo del ácido fólico. Entonces el trimetoprim actúa más abajo, dihidrofolato reductasa. Entonces, en ese caso vas a tener un fármaco que actúa aquí arriba y otro que actúa casi terminando la síntesis del ácido tetrahidrofólico, la síntesis del folato. O sea, tiene 90 años y se sigue usando. ¿Sí? Esto habla muy bien de estos fármacos. Y miren que se sigue usando, o sea, pasa algo muy parecido a lo que sucede con la penicilina, algo muy parecido a lo que sucede con los macrólidos. O sea, este trimetoprim sulfamethoxazol no es lo más potente, no es para las superbacterias, pero tenemos aquí de lo más prevalente, Haemophilus influenza y E. coli. ¿Sí? Entonces tenemos infección urinaria y tenemos neumonía aquí en la comunidad. ¿Sí?
otro que les decía, para infección urinaria, entonces habíamos hablado de valicina, ¿cuál otro? Nitrocuractoína, y entonces ese es el tercero, trimethoprim sulfamethoxazol. ¿Sí? Trimethoprim sulfamethoxazol. Y también para hemófilos influenza también es un fármaco con una muy buena acción. Entonces, no es el más potente, no es, pero en situaciones epidemiológicas bien frecuentes, pues tiene una buena utilidad. Dentro de la toxicidad, obviamente son fármacos muy clásicos, relativamente seguros, pero aparte de lo gastrointestinal que siempre se presenta, como estos actúan sobre la síntesis del folato, también pueden interactuar con síntesis nuestra, ¿cierto? Entonces, sobre todo pueden ocasionar leucopenia. Leucopenia. Por lo cual hay que tener mucha precaución en pacientes con VIH. ¿Por qué? Los inmunosuprimes más. ¿Sí? Inmunosuprimes más a los pacientes con VIH. Ya un paciente que esté en etapa SIDA genera más leucopenia, el paciente por sí tiene pancitopenia. La citromicina también puede causar leucopenia. La acitromicina más es trombocitopenia, más que leucopenia. Pero es rara, es una reacción muy rara. ¿Sí? Listo. Buenos medicamentos, o sea, siguen estando vigentes. Y el último grupo, creo que es el último, quinolonas. Quinolonas, también conocidas como fluoroquinolonas. Mecanismo de acción. Bueno, veamos el mecanismo de acción y vemos los fármacos. Topoisomerasa. ¿Qué es la topoisomerasa? ¿Qué hace la topoisomerasa? También se conoce como la DNA quinasa, ¿cierto? Entonces permite ese superenrollamiento, permite la formación de las hélices, o sea, la formación de las cadenas complejas de ADN. Las quinolonas, ¿qué hacen? Se unen a la topoisomerasa y evitan su función, evitan su acción. ¿Qué pasa? Pues las quinolonas se unen a la topoisomerasa y se forman proteínas independientes, que ya las cadenas de ADN son disfuncionales, ¿no? Y se produce la muerte celular. Muerte celular. De aquí tenemos los floxacinos. Ciproleumoxifloxacino. Ciprofloxacino, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. ¿Ah? ¿Sí? Sí, pero para infección intestinal, igual, y no, el pylori también se utiliza amoxicilina, ciprofloxacina, también se pueden utilizar esos. Sí, señor. El espectro es más negativo. ¿Sí? Es más negativo. Tiene alguna acción contra pseudomonas, no son los más potentes que pseudomonas, pero tienen una acción contra enterobacterias, contra hemófilos influenza. Y también estas quinolonas tienen acción contra atípicos. Entonces, ¿cuáles tienen acción contra atípicos? Tetracitrinas. ¿Cuál otro? Hemos visto 3. Estos 2. ¿Y el otro cuál era? Cloramfenicol. Eso sí, la encontré. No son, pues, o sea, la primera línea seguiría siendo las tetracitrinas. Estos serían una alternativa a los tetracitrinas. Estos sí se usan más comparados con el cloramfenicol. Unos comentarios adicionales: ciprofloxacina, más gram negativo,
menos gram positivo. Y por el contrario, la levofloxacina es menos gram negativa y es más gram positiva. Cipro, más gram negativo, menos gram positivo. Levo, menos gram negativo, más gram positivo. ¿Cómo? Estas, como siempre, Moxi y Hemi, son más alternativas, ¿no? Más alternativas. Bueno, y esto es la toxicidad, que son buenos medicamentos. Tenemos tóxicos que hay que evitar en niños y mujeres en bajo. Muy parecido a los perfiles de la moxifloxacina. Y aquí están, son C. ¿Sí? Son inquinolones. Son C, categoría de embarazo. ¿Cómo? ¿Cómo te digo? Listo. Y en resumen, para que estudien, no quiere decir que estudiando eso tengan todo, pero les sirve. Gram positivas, excelente actividad y actividad modesta. Gram negativas, excelente actividad y actividad modesta. Anaeróbicas, excelente y modesta. Y atípicas. ¿Listo? Pero hay algunos que no. Acuérdense que en el libro, por ejemplo, había unos carbapenéticos que no estaban, hay algunos que por ahí no están, que serían también. Pero, o sea, sí, no sé por qué eso es los que vimos. Pero, profesor, por ejemplo, en gram positivo. Es que por eso te digo, o sea, puede ser que no sea el más potente, ni más, pero es el más utilizado porque es el más seguro. ¿Sí? O sea, aquí no se está hablando de mayor utilidad ni de mayoría, sino que está hablando en temas de potencia. Y ahí no entra el tema de la ¿Puedes ponerlo otra vez? Sí, claro, o sea, es que uno trataría de no irse por lo más potente. ¿Listo? 15 minuticos. Está bien. 8:25.